Baella, general retirado de la Policía Nacional, y señor Carlos Liendo, muchas gracias por estar acá, José Baella. Carlos Liendo, ustedes representan, aunque en situación de retiro, tanto al Ejército como a la Policía Nacional, conocen el terreno, han visitado sin duda Huanta y sus alturas en Putis. ¿Qué ha podido estar pasando ahí? ¿Por qué había esa columna de militares y policías en cerca de Putis? ¿Y qué datos tiene usted? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Y digamos, me uno a las sentidas condolencias de la familia directa de los 4 miembros del ejército fallecidos y de toda la institución militar. Estas circunstancias de muertes de personas jóvenes no debe ser en vano, de ninguna manera, ¿no? Bueno, de una manera general, conociendo la zona, como tú bien mencionas, y la dinámica de los enfrentamientos violentos que se sostienen por más de casi 40 años en esa zona, digamos, lo que ha habido, hasta donde tengo entendido, es una operación contra terroristas que daban protección a un importante cargamento de narcotráfico en la zona de Putis. No, producto de ello, se ha recuperado cerca a 500 kilogramos de pasta básica, hay una UCI, una AKM y un importante número de munición, y aparentemente 2 terroristas abatidos. Uno podría ser camarada Guido, el otro no está identificado. Entonces, sobre esta circunstancia es muy preocupante porque parece que después de la Operación Patriota y las operaciones que en los últimos meses se han venido realizando contra el narcoterrorismo... sobre todo para capturar al jefe. Sobre todo para capturar al jefe, o sea, pareciera, es una apreciación, digamos que todavía está en estudio, la organización, hay un fenómeno, ¿no? La organización terrorista se debilita y se fortalece el sicariato especializado, lo cual hace el problema del narcotráfico mucho más violento, que se refleja en este enfrentamiento, digamos, de madrugada contra las fuerzas especiales que han ido a capturar a este grupo terrorista que estaba acompañando a la carga de narcotraficantes. Entonces, el incremento de la violencia y el surgimiento tal vez de un nuevo escenario de riesgo nos obliga a preguntarnos, Fernando, si la estrategia diseñada hace 23 años es válido que continúe. Creo que es necesario repensarlo y actuar sobre ello, de esa pregunta de fondo vamos a volver a ella, pero quisiera saber si el general José Baella, que ha sido jefe de la DIRCOTE, tiene informaciones complementarias sobre el hecho mismo. Yo me adhiero a las condolencias. Sé que estos 4 efectivos del ejército peruano, con las condolencias no vamos a revivirlos. Y siempre he sentido yo que la familia que queda, los deudos son los más digamos, afectados, ¿no? Sí. Pero de todas maneras es importante que sepan que cuentan con la gratitud de los peruanos de buena voluntad, la inmensa mayoría que sentimos que han pagado con su vida para defendernos a nosotros y a nuestra democracia. Así es, exactamente. Entonces, bajo esta situación, yo coincido acá con el coronel en el sentido de que la estrategia tiene que cambiar. La estrategia tiene que cambiar. Estamos con esta situación, somos el segundo país exportador de clorhidrato de cocaína. Dirandro, la Policía Nacional hace esfuerzos, 1 a 2 toneladas anuales capturamos. ¿Y cuánto saldrá? No sabemos. Pero por la cantidad de coca producida sí se estima que son toneladas que salen. Yo creo que acá tenemos que hacer un corte. Si bien es cierto la estrategia en el Brian, pues no tiene que ser una estrategia solamente militar-policial, tiene que ser una estrategia del Estado en su conjunto. Pero lo ha venido siendo, ¿no? Hace años que nos hablan de cultivos alternativos. Pero eso ha fracasado. Eso ha fracasado, ese es el problema, que no dan a conocer la verdad cómo es. Y allá el poblador, el campesino, ellos saben que les conviene sembrar hoja de coca porque son 3 veces al año y el cultivo de coca le va a salir acá 5 años. Entonces, para ellos no es rentable. Vamos a Pichari, la plaza de Pichari es un homenaje al hoja de coca. Bueno, pero de uso ancestral, el 10% es una cosa legal. Claro. En Pichari es la capital del café también, y exportan también cacao. Pero es decir, hay una agricultura que se ha ido desarrollando ahí felizmente. Sí, nosotros le damos la razón, pero la situación está de que eso es una alabanza, una loa a la hoja de coca. ¿Por qué? Porque todos los pobladores se dedican. Usted pasa por una choza y ve una 4x4. Bueno, yo me he reunido en varias oportunidades aquí en RPP con dirigentes campesinos de la zona y dicen esto, fíjese, los narcotraficantes envenenan nuestra tierra porque usan insumos químicos para producir su coca
y ahí donde usan estos insumos no crece más nada. Nosotros somos los primeros interesados en que nuestro cultivo de coca para uso ancestral, que es solamente el 10% de la coca, lo sabemos muy bien, sea reconocido totalmente separado de ellos. Somos las principales víctimas. Señor Liendo. Exacto, Fernando. Y por ahí de repente va la aproximación a una nueva visión sobre este denos problema. Algunos lineamientos, porque usted ha ido a una tesis de fondo, cambiar la estrategia. Por favor. Cambiar la estrategia implica que exista verdadera voluntad política para poder avanzar con este problema del narcotráfico, ¿no? Y tiene una doble mirada sobre la cual se debe sustentar toda la nueva estrategia. Primero, tú lo acabas de mencionar, más que una visión sobre lucha contra el terrorismo o sobre lucha contra el narcotráfico, que se enfocan en soluciones o militares o policiales, la principal visión del empleo del poder del Estado en su conjunto debe ser proteger a la población más vulnerable. Ejemplo, los productores que tienen cultivos lícitos en la zona. Proteger a las personas que son obligadas, ya sea por la fuerza de estas organizaciones terroristas o criminales para el cultivo de hojas de coca, como son mujeres y niños, que es la mano de obra masiva que emplean, ¿no? U otras que se ven obligadas a participar de esa economía ilegal, el Estado no puede abandonarlas en términos de protección física. Digamos, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la visión de acción en el BRAE debe ser prioritaria de defensa sobre la vida y las condiciones de vida legal de las personas. A partir de ahí, yo considero que se debe delimitar bien claro las funciones militares de las funciones policiales. Y explico por qué, para terminar. ¿Cómo delimitar? Exacto. Porque hasta el momento tenemos la idea de que colaboran, de que están trabajando juntos. Claro. Sí, el esquema de colaboración militar-policial ya llegó a su tope. Ahora. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, de que se está empleando como parte fundamental, la columna vertebral de la estrategia de respuesta del Estado del 2023 hasta ahora. Y los que sabemos y conocemos directamente el trabajo, sí hay una colaboración, sí hay una coordinación, pero no es suficiente. Porque la forma como está planteada esas operaciones policiales militares genera que no exista unidad de comando. Entonces tenemos un jefe de comando especial del BRAE, tenemos jefe de comando conjunto, tenemos policía, tenemos DIRCOTE, tenemos DIRANDRO, tenemos fiscalía, tenemos DIVIAC. Y que no comparten. ¿Cómo que no hay un jefe? O sea, no existe un jefe conceptual, real y total de esa cantidad de fuerza. El BRAEM es una zona especial, que está sometida a un régimen especial, donde el jefe delegado por el comando conjunto tiene que ser obedecido por todos. Es decir, no el fiscal, naturalmente. ¿No? Pero ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque Dirandro, lógicamente, tiene su información para él y su misión específica. Señor general de la policía, díganos cómo es esto. La situación es y yo coordino y articulo, es lo mismo. ¿Sabe por qué? No hay una cabeza, un solo jefe. Tiene que haber un solo Unidad jefe. de comando. Unidad de comando se llama eso. Yo he operado en el BRAE. ¿Y sabe cómo hemos operado en el BRAE? Con una persona que era un articulador de la Fuerza Armada, articulador del Ejército, de la Marina, de la Aviación, de la Policía, de la Ayuda, de todo. Pero él era el responsable directo con el Presidente de la República. Eso es lo que se quiere. Pero si había cuando usted estaba a la cabeza, ¿por qué no existe ahora? Se fue Humala pues, y se desarticuló toda esa situación. Había un equipo especial, una fuerza especial de las 4 Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas y de la Policía. El modelo se agota, digamos, Humala, comprendiendo la mentalidad militar, policial, había estado en la zona, tenía el contacto directo como conductor político de las acciones en el BRAE. Exactamente. Entonces, eso hasta ahí llegó la máxima aproximación. Y se hizo muy buenas capturas. Enormes capturas en esa época de Humala. Eso hasta el año 16. 16. Justo coincide desde el año 2015-16 con el incremento exponencial del narcotráfico a la salida de Humala. O sea, hay una coincidencia. ¿Por qué decisiones? ¿Qué decisiones fueron tomadas? ¿Qué cambios hubo? La decisión, ¿sabe cuál fue el principal? Los cambios que hubieron, ¿cómo se manejó el tema ahí? Una sola cabeza. La cabeza decía, a ver, tú y tú, ¿qué inteligencia tienen? Traigan para acá. Quiero saberla toda. Ya, todos participamos, vamos a operar acá, todos participamos. Acá no hay que ¿cómo se llama? Que BRAE, que Fuente Policial, PNP en el BRAE, no hay DIVIAC, no hay DIRCOTE, no, todos un solo equipo.
Señor Liendo. Y con una, digamos, atingencia, digamos, ¿no? En esa oportunidad, la personalidad política, creo, señor Iván Vega, creo que era, ¿no? Funcionaba bajo el ritmo de una personalidad política. Creo que tenía un apodo, ¿no? No estoy seguro. Los lobos. Pero dijeron que no había Comando Lobo. Claro, o sea, porque es más complejo. Es más complejo todo eso. Pero el tema es que, digamos, una respuesta moderna, eficaz, que no se agote, tiene que ser de carácter institucional. No podemos caer más en salvadores Pero era un circunstanciales. civil. Era un civil. Antiguo cadete oficial de la Fuerza Aérea. O sea, tenía todo para su familia, señor. Civil es civil. Por más que haya pasado. No era militar en activo. No era militar en activo. Tampoco se graduó. El militar es cuando recibe su espada. Pero muchos de los que no se gradúan mantienen el espíritu militar por toda su vida. No fomente, señor Liendo, que queremos graduados, por favor. No mete ideas usted. Correcto, a eso voy. Debe ser institucional, ¿no? Y en términos conceptuales, digamos, el modelo militar policial, que es similar al de Colombia, y Colombia está un poco más avanzado porque la policía está dentro del ámbito del sector defensa. Entonces hay otra concepción del empleo policial militar. Aquí hay muchas islas al día de hoy. Entonces, atendiendo a la cultura peruana, atendiendo digamos, a las experiencias de nuestra historia y a las experiencias de lo que es el empleo policial, el empleo militar, yo apostaría, digamos, por, la lógica policial es combatir el delito para atrapar al delincuente. La lógica militar es combatir a un enemigo para neutralizar su voluntad de lucha. Claro. O sea, hay dos momentos ahí. Debe primar un momento en que se debe anular la voluntad de empleo violento de la fuerza de grupos organizados armados en la zona, para que después de que se someta esa voluntad entre la policía en el marco del delito. Ahora, quisiera sacarlos de la selva y llevarlos a las zonas de frontera del Braem y preguntarles cómo es posible que la superficie dedicada a la coca aumente, lo que significa que entran más insumos químicos. ¿Cómo es posible? Explíqueme, por favor. Todo el mundo se escandaliza, pero no se hace nada. ¿Qué está pasando, señor Liendo? ¿Qué interesa hay aquí detrás? Bueno, el problema del narcotráfico no es un problema local, es un problema transnacional, donde literalmente el lobby del narcotráfico en los grandes gobiernos de las potencias es muy fuerte. Los insumos vienen de los países desarrollados y el consumo de la droga está en los países desarrollados. Nosotros los compramos esos insumos y los dejamos entrar a nuestros puertos y aeropuertos. Y de aquí salen hacia los países consumidores. Entonces, una nueva estrategia real que nos obliga a proteger a nuestros ciudadanos y tenemos que agregar los efectos sobre la corrupción política, el lavado de dinero y todo eso. O sea, debe considerar que este es un problema multinacional. Y la estrategia del Estado, y aquí termino en forma concreta para que aterrice en objetivos claros, debe lograr reducir, disminuir, anular la voluntad de empleo de la fuerza violenta de grupos armados organizados y evitar la corrupción y ataques contra el Poder Judicial, políticos, policías y Fuerza Armada. Vastos objetivos. General yo sé que usted no va a coordinar como nosotros porque yo conozco su forma de pensar. Yo soy un demócrata, presumía que ustedes también, porque cabe duda sobre eso. Entonces estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Pero mire, estamos en una situación que la inseguridad nos va a rebasar. Nos va a rebasar. Va a haber como situaciones, digamos, territoriales que van a ser tomadas por los delincuentes y eso no lo queremos. Siguen las violaciones de los niños. Sí, todos los días matan gente. San Juan del Lurigancho, Coma, sicariato, extorsión. El tráfico ilícito de drogas, 40 años, 50 años. ¿Y dónde está la diferencia conmigo? Estoy buscando comprenderme a mí mismo. Salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uy, señor, ¿usted cree que eso va a resolver el problema del terreno? Yo creo que sí. No, desde la época de Alberto Fujimori se viene preconizando. Yo creo que sí, ¿sabe por qué? Ni él ha podido, ni Alan García. Yo creo que sí, ¿sabe por qué? Porque salimos de la comisión, lógicamente que tiene que haber la voluntad del pueblo, tiene que haber un referéndum, qué sé yo, pero tenemos que sentarnos a ver si no, esto va a seguir. Va a seguir. Pero ¿en qué afecta una decisión judicial si cometemos errores a la acción en el terreno de militares y policías? Le digo. Porque por lo demás, si comenzamos jalando la pita de nuestro proteccionismo aislacionista, estos ejercicios militares que la Fuerza Armada hace con los Estados Unidos también pueden ser interrumpidos y nuestro ingreso a la OCDE también. ¿Pero si queremos aislarnos,
ese tema yo le preferiría que lo dejen, porque después vamos a hablar con el señor Montoya, que tiene opiniones claras y muy bien informadas. Pero déjame pero yo idea. quise, no, porque usted es un policía, no me hable sobre política institucional, deje a los congresistas eso. Hablen, por favor, lo que está fallando en el terreno, porque la verdad es eso, estamos de acuerdo, creo un punto. Es inaceptable que desde hace décadas veamos morir a elementos de nuestra Fuerza Armada y nuestra policía por un puñado de gente ahí que tiene bajo jaque a 10% de la Fuerza Armada peruana. No, y no solo eso, 40 años donde grupos violentos organizados capturan poblaciones y los obligan a hacer trabajos forzados, emplean niños y mujeres. Secuestrados. Niños secuestrados para integrarlos a la red de violencia. Objetivos concretos. El problema es internacional, de consumo, de demanda, digamos, de producción. Es un problema internacional. Pero justo la seguridad ciudadana. Quedan pendiente una nueva invitación para que profundicemos lo que usted hizo, un cambio global de la estrategia. Voy a explicar con detalle eso. Imprescindible. Contaremos con el general Bahí. Vamos a